mucha esperanza y de mucha fe. Amén, porque la palabra de Dios es la palabra la que nos da fortaleza. Amén. Y nos da convicción y nos alimenta nuestro corazón. Ahora miramos el capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llama noche, y fue la tarde y la mañana. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora vamos a quedar aquí por ahora, pero seguimos con el mismo tema sobre Elohim, nuestro creador. Estamos viendo cómo fue que Lucifer, en su caída, él trastocó, vuelvo a repetir, trastocó los espíritus, contaminó las esferas celestes, contaminó los cielos y contaminó la tierra. Pues Ezequiel 28 leímos que dice que él vino a terminar en la tierra. Y él dejó un desorden. Y él deja un vacío, y él deja una oscuridad. Ahora, ese fue el principio donde nosotros estábamos antes. En ese desorden, en ese vacío, y en esas tinieblas, el cual Dios nunca planeó que nosotros estuviéramos en esas tres áreas o facetas de la vida, donde tenían atrapada al enemigo nuestra alma, donde miramos cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor a causa de la caída de esta criatura. Ahora note que quiero enfocarme en el versículo 3 del libro de Génesis, donde dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, la razón por que quiero usar el pizarrón, porque hay una palabra que yo quiero explicarle a usted, que es de suma importancia, porque vemos esta palabra que para muchos es insignificante, donde dice, y dijo Dios. Esta palabra es muy interesante porque esta palabra nos enseña dos cosas. Y la primera cosa que nos enseña esta palabra es que, número uno, es que nos revela el poder de la palabra. ¿Ok? El poder de la palabra. Número dos, es interesante porque la palabra, y dijo Dios, que es el verbo, ¿ok? La palabra, y dijo Dios, cuando él habló, es el verbo hablando. Tiene dos significados: es el poder de la palabra, Cristo mismo. Dos, y es el verbo no encarnado. Nos revela el verbo no encarnado, o la introducción del verbo Jesús
a través de Elohim en la tierra. ¿Se me están entendiendo? Lo vuelvo a repetir. La palabra "y dijo Dios" nos revela dos cosas. Uno, el poder de la palabra, porque es a través del dijo Dios, de la palabra, es el que comienza a hacer todas las cosas. Y es interesante porque viendo la palabra como el logo, la palabra logos, por ejemplo, la palabra logos, esta palabra logos es interesante porque la palabra logos significa expresión de pensamiento, ¿ok? De pensamiento, expresión de pensamiento. Ahora, la razón por que quiero usar el pizarrón, porque es muy importante lo que le voy a explicar. La palabra logos que aparece en el Juan capítulo 1, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esa palabra verbo lo introduce el griego interlineal como el logos. Y la palabra logos es una expresión de pensamiento. ¿Ok? Yo quiero que nos ponga mucha atención porque a mí me ayudó mucho esta palabra. Porque vamos a aprender algo muy interesante de lo que es el logos como expresión de pensamiento, o el verbo, la palabra. Por ejemplo, antes, voy a dibujar algo así, antes que nosotros hablemos algo, ¿ok? Antes que hablemos algo, antes que nosotros hablemos algo, tiene que estar en el pensamiento, ¿ok? Tiene que estar en el pensamiento de la persona. ¿Ok? Entonces, me interesó esta palabra porque se lo voy a explicar, porque esto tiene que ver mucho con nosotros, ¿ok? Por ejemplo, la palabra logo, vuelvo a repetir, es una expresión de pensamiento. En el principio, cuando Dios dijo, y dijo Dios, es la palabra logos. Cuando Él está hablando, el logos está sacando la palabra que estaba en su pensamiento. ¿Me doy a entender? Amén. Por eso dice Juan 1:1 en griego, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo era Dios, ¿ok? Y el verbo estaba en Dios. Entonces, cuando dice estaba en Dios, es el verbo logos como en el pensamiento de Dios. ¿Me doy a entender? En otra palabra, la palabra, el verbo, en el principio, como logos, tenía todo en su pensamiento. Pero si él no lo expresaba, no podía hacer lo que estaba en la expresión de su pensamiento. Entonces, ese es un principio de Dios muy importante para nosotros, de suma importante, porque le voy a explicar. Por ejemplo, cuando vemos a Dios como el logos, expresión de pensamiento, vemos el plan original de Dios, lo que Dios realmente es. ¿Lo voy a entender? Y lo que Dios, como creador, como
pensamiento, él lo tenía en su pensamiento. Es Elohim el creador. Pero cuando él dice, y dijo Dios, el logos, la expresión de pensamiento, ahora habla de lo que tiene en el pensamiento. En otras palabras, escuchen, muy importante, porque de ahí nosotros somos creados con la misma imagen y semejanza de Dios. Y así como Dios o trabaja, así como Dios piensa, y así como lo que Dios piensa, y cuando Dios habla, saca lo que ha pensado para crear, así Dios nos creó a nosotros. Porque dice la Biblia que del corazón, ¿qué dice la Biblia? Salen los buenos pensamientos o malos pensamientos. Lo que le quiero decir yo, lo que Dios habló, pon atención, como el logos, expresión del pensamiento, él habló lo que tenía el logos cuando él habló, él llevó en realidad lo que estaba en su pensamiento. En otras palabras, lo que Dios es en su pensamiento es lo que vino a ser cuando habló. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Lo voy a repetir otra vez. Él como el logo, expresión de pensamiento, lo que él tenía pensado crear, lo que él tenía pensado hacer, lo que él pensó, escuche bien, eso era. ¿Está conmigo? Amén. Lo que él pensó o pensaba, eso era. Pero lo que él habló, eso vino a ser. Amén. Lo vuelvo a repetir. Como el logos, expresión de pensamiento. Dios pensaba, Dios tenía algo que crear. Entonces, lo que él tenía en su pensamiento para crear, cuando habló, eso es lo que vino a ser. En otras palabras, lo mismo sucede con nosotros. Lo que nosotros pensamos, eso vamos a hablar. ¿Me voy a entender? Amén. Lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, la enseñanza, la revelación, la sabiduría que te ha enseñado, lo que tú tienes acá, eso es lo que vas a hablar. Y vas a hacer de acuerdo a lo que vas a hablar, a lo que tienes acá. ¿Me doy a entender? Si tú tienes una fe débil, si tú tienes un espíritu débil, eso es lo que tú eres y eso es lo que tú vas a venir a hacer cuando lo ejecutes, lo que tú eres aquí. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Si tenemos otra palabra, si Dios hubiese tenido un logos, una expresión de pensamiento muy pequeña para hacer lo que iba a hacer aquí en la tierra, entonces Dios hubiera sido un Dios sin no visión, muy corto en su visión. ¿Me doy a entender? Pero Dios, cuando Él habló, nos damos cuenta que Él tenía una visión tremenda, grande. Y lo que Él habló es lo que vino a identificarse como Dios Elohim, el creador. Otra palabra, la vuelvo a repetir. Logos como expresión de pensamiento, Dios todavía no es Elohim, es Dios solamente. ¿Están conmigo? Como expresión de pensamiento, como logos, Él todavía solamente es Dios, mas no es Elohim. Él viene a ser Elohim, el creador, cuando Él habla. En otras palabras, nosotros venimos a ser lo que somos en el pensamiento cuando hablamos lo que tenemos en nuestro pensamiento.
¿Me doy a entender? Si nosotros tenemos una corta visión, eso es lo que nosotros vamos a hablar. Y lo que nosotros hablamos, eso es lo que nosotros vamos a venir a hacer. Por ejemplo, si en nuestro pensamiento nosotros tenemos, esta iglesia no creo que se haya llenado, vaya a crecer en muy poco tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos en el pensamiento y eso es lo que estamos hablando. Y eso es lo que nosotros vamos a venir a hacer. En otras palabras, aunque nosotros oremos, escuche bien, aunque nosotros oremos, aunque nosotros lo ayudemos, pero si no cambiamos de pensar, no cambia nuestra visión, no cambia nuestra fe, no cambia nuestra forma de ver la cosa, nosotros vamos a recibir de lo que nosotros tenemos, porque eso es lo que vamos a hablar. Amén, amén, amén. Por ejemplo, si tú te juntas con una persona que en su pensamiento es negativa, todo el tiempo la vas a escuchar que anda hablando cosas negativas. Amén. Te va a contaminar. Y eso es lo que vas a ver a su alrededor que ella es. ¿Ok? Pero si tú te juntas con una persona que está llena de fe, que es una persona positiva, que es una persona que te imparte fe, sabiduría, eso es lo que tú vas a venir a hacer. Amén, amén, amén. Entonces, es menester que nosotros comprendamos que no basta o no es suficiente el estar orando y ayunando, sino que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Por eso Cristo vino anunciando un reino. Y lo primero que vino a hacer Jesús es traer un cambio de pensamiento para entrar al reino de Dios. Amén. Porque si no cambiaba la mentalidad del ser humano, jamás iban a poder expandir el reino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos pensar y hablar como habla Dios. Amén. Pensar en grande. Porque de la visión que tú tengas adentro, de lo que tú crees que tú eres, y de lo que tú crees que es tu Dios, de eso vas a estar lleno aquí. Amén. Y de eso vas a caminar. Amén. Si tienes una fe pobre, una fe barata, aquí cualquier cosa te va a debilitar. Si tienes un espíritu pobre, cualquier cosa te va a hacer menguar. Pero si tu mente, tus pensamientos están llenos de fe, están llenos de sabiduría, eso es lo que tú vas a hablar. Y lo que tú vas a hablar es muy importante. Porque una de las cosas, escucha bien, que el diablo odia de nosotros es que Dios nos regaló la expresión de hablar. Él nos dio, Él nos prestó las palabras para hablar y para ejecutar. Amén. ¿Me voy a entender? Amén. Si tú te dices, si tú piensas, si tú te levantas durante la mañana y te levantas y de repente ves todo nublado, y si tu pensamiento es débil y está lleno de debilidad, lo primero que vas a ver es desánimo. Si está lloviendo, si tienes frío, no vas a querer salir. Porque el pensamiento te va a llevar a hablar a lo que tú pensaste primero. Y cuando tú hables y digas, hoy no tengo ganas de salir, hoy el ambiente está feo, ese ambiente tú estás creando en ese momento. Amén. Lo que tú estás trayendo a tu pensamiento o dejando que tu pensamiento entre
eso es lo que tú vas a hacer, porque eso es lo que vas a hablar. Dijo Job, el capítulo 3 del libro de Job, dice, y el temor que yo tenía, es decir, lo que yo me imaginaba, lo que estaba en mi mente, que me iba a suceder, eso vino y se hizo. ¿Me estoy a entender? Entonces es muy importante. Dios no necesita una cantidad. Dios no necesita personas que piensen como Dios, que tengan un pensamiento extraordinario para hablar todo lo que es positivo, para hablar todo lo que es fe, para que en medio de la circunstancia nosotros digamos, sí se puede, sí se puede hacer, que no nos haga menguar la cantidad de gente, que no nos haga menguar lo que vemos a través de nuestros ojos, sino que nosotros seamos como ese Dios que trajo un proyecto tremendo y Él no podía sacar lo que estaba dentro y que se llevara, que se hiciera una realidad, sino hablar. Entonces cuando Él habló, se hizo lo que estaba en su mente. ¿Me doy a entender? Lo que nosotros tenemos en la mente o en el corazón, eso vamos a hablar. Si usted quiere ser feliz hoy, usted va a ser feliz ahora. Si usted quiere estar contento ahora, usted va a estar contento ahora. Porque eso es lo que le viene en su pensamiento. ¿Voy a entender lo que estoy diciendo? Si usted se siente derrotado, escuche bien, si usted se siente derrotado, y entonces eso entró a su pensamiento, porque le trajo un ambiente de derrota a su mente, le trajo un pensamiento de tristeza a sus pensamientos, una expresión de lobo, una expresión de pensar. Entonces anda cargado con ese pensamiento, con esa tristeza, lo que le dijeron, lo que piensan de usted, que usted no sirve para nada, que usted no va a lograr nada. Entonces eso va en su mente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hablar de lo que acumuló en su mente. Y tristemente, nosotros podemos perder tanta capacidad, tanta bendición que nos ha dado Dios a causa de no saber ubicar nuestros pensamientos a través de las cosas que oímos, a través de las cosas que miramos. ¿Me voy a entender? Entonces, tenemos que saber que todo, escuchen bien, todo lo que está en la expresión de logos de Dios, cuando Él habló, vino a hacerse lo que Él pensaba. Entonces nosotros, lo mismo, lo que nosotros pensamos, eso vamos a vivir. Si nosotros creemos que podemos llegar más allá y cruzar las fronteras, nosotros vamos a llegar allá. Eso va a ser creado a través de lo que tú vas a hablar. Por eso es muy importante que nosotros hablemos, que digamos, si se puede, en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús yo fui creado, yo fui creada, yo fui formado. No me importa lo que diga él, no me importa el comentario de aquella, no me importa lo que piensa aquella. Lo que importa es lo que yo pienso acerca de mí mismo. Porque nosotros vamos a llegar según lo positivo y lo negativo que tengamos dentro de nosotros. ¿Estás conmigo? Ahora, seguimos con el logo, que creo que era muy importante que yo les hablara de eso. Y dice en verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si usted lee a la luz de la palabra, o sea, perdón, porque ya terminé, solo quería explicar esa parte. A la luz de la palabra, si usted lee capítulo 1, libro de Génesis, encontramos que 7 veces Dios dijo que le había agradado lo que había hecho. 7 veces Dios dijo que le gustó lo que había hecho. Este verbo, este Dios Elohim, escuche bien, tiene mucha revelación y mucha importancia.
importancia de hablar estas 7 veces. Porque de estas 7 veces habla de algo que quiere decir plenitud, pero también quiere decir satisfacción. Amén, amén. En otras palabras, la misma Biblia dice que Dios estuvo satisfecho con lo que hizo, porque cuando Elohim, el creador, estuvo creando lo que creó, cuando Él terminó de crear, en cada cosa que creaba, Él supervisaba lo que estaba creando. En otras palabras, Él se aseguraba si lo que estaba creando era algo con que Él estaba satisfecho. Amén, amén. Entonces, Elohim, el creador, 7 veces Él nos enseña de que estuvo supervisando y chequeando, asegurándose que lo que Él estaba haciendo estaba satisfecho con lo que había hecho. Amén, amén. En otras palabras, esto nos enseña algo a nosotros. Que nosotros debemos de hacer lo mismo como Él, porque acuérdense, Elohim es nuestro creador y esa es nuestra naturaleza. Amén. Dios nos creó para que nosotros también estuviéramos satisfechos con hacer las cosas correctas. ¿Me voy a entender? En otras palabras, si vamos a, como Dios me habló a mí, si vamos a dirigir un servicio, que no sea dirigir un servicio espontáneo, como, bueno, vamos a cantar unos coritos y vamos a ver cómo sale. Eso no es la naturaleza que Dios nos dio. Amén. Eso es un desorden total. Porque cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, debemos de asegurarnos, como Dios se aseguró, de que las cosas estén bien porque son para nuestro Señor. Ahora imagínense, escuchen bien esto. A Elohim, el creador, nadie lo supervisaba, ¿ok? Nadie lo estaba supervisando. Mas sin embargo, Él se propuso en sí a que estuviera satisfecho con lo que Él estaba haciendo. Amén. ¿Por qué? Porque una de las cosas de la cual que debemos de aprender aquí es esto. Nosotros tenemos que estar satisfechos con lo que estamos haciendo para el Señor. Amén. Si estamos en este lugar, tenemos que estar contentos Amén. y seguros que este es el lugar donde Dios los tiene. Que aquí nos trajo el Señor. Que este es el plan, que este es el propósito. Amén. Pero si venimos de mala gana, si venimos desganados, si venimos como desanimados, no queriendo estar aquí, entonces tú tienes que volver y buscar tu naturaleza, que tu naturaleza sea restaurada, Amén. para que tú, donde estés trabajando, estés satisfecho con lo que estás haciendo para el Señor. Amén. Esa es nuestra naturaleza. Yo creo que toda persona que está en un lugar, sirviendo al Señor o haciendo algo para el Señor, si no está satisfecho en ese lugar, no debe de estar allí. Amén. Porque Dios no está recibiendo lo que esa persona hace. Si voy a estar aquí, yo simplemente no porque quiero satisfacer al Señor, o si quiero estar aquí, no porque no quiero estar contento con el Señor, sino por otra cosa, entonces el Señor no me va a recibir lo que yo estoy haciendo. Amén. Entonces esto no va a crecer. Amén. Entonces esto no va a llevar a ningún lugar. Porque depende de cómo lo esté haciendo. Y para quién lo esté haciendo, así va a ser como Dios va a prosperar y bendecir lo que estoy haciendo. Amén.
cristiano del Señor, o la iglesia de Cristo, asegurarse de que todo lo que haga para el Señor lo hace bien hecho. Por ejemplo, yo le doy tiempo para estudiar. Y yo estudio 3, 4, 5 horas. Me preparo a veces 2 horas o 3 horas simplemente para dar un estudio en la noche, como ahorita. ¿Por qué? Porque quiero quedar yo satisfecho que estoy satisfaciendo al Señor. Que esta es la palabra que Dios quiere para nosotros. Que esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Me puede entender? 2 cosas muy importantes que aprendamos en esta noche. Que nuestro Elohim, el Creador, lo que Él pensó, lo que Él pensaba, eso vino a ser cuando hablaba. Y es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que nosotros los pensamientos que tenemos, eso es lo que vamos a hacer cuando hablemos. Y número 2, que cuando nosotros hablemos algo y hagamos algo, sea bien hecho para el Señor. Por ejemplo, si yo cantase coritos al Señor de mala gana, si yo cantase solamente para, como dice la gente, bueno, la alabanza es simplemente para llenar la parte y llegar al punto de la palabra. La alabanza es solamente para llenar ese vacío, para llegar al punto de la palabra. Si no, yo cantase así, si yo adorase así, entonces todavía mi naturaleza no la he restaurado. Todavía mi naturaleza tiene que ser restaurada. ¿Me puede entender? En otras palabras, no he nacido de nuevo. Necesito que Elohim me vuelva a recrear, me vuelva a retomar, porque Elohim, mi creador, me está enseñando que Él me hizo a su imagen y su semejanza, y me está enseñando que la naturaleza de Él que me dio a mí es que a Él le gusta que lo que Él hace debe de estar bien hecho. Amén. Y de la misma manera, Él quiere que lo que nosotros hagamos debe de estar bien hecho para Él. Amén. ¿Me voy a entender? Amén. Si vamos a recoger la ofrenda, qué bueno que me tomaron mi cuenta, gloria a Dios, me pusieron a recoger la ofrenda, vamos a recoger la ofrenda. Amén. Aleluya, Señor. Da gracias por eso. Y con alegría levantarse y decir, Señor, gracias, Padre. Es un privilegio en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso te lo va a dar tu Creador. Amén. Eso te lo va a dar tu Señor. Y de eso te lo va a multiplicar. Ese pequeño esfuerzo que Dios te dio la oportunidad a que tú participaras, se puede volver en que el Creador te puede dar, te puede llenar del Espíritu Santo, te puede dar sabiduría, te puede dar gracia, te puede dar revelación, porque Él vio tu corazón. Que Él vio como tú lo hiciste. Supervisaste. Amén. Yo estoy contento de estar aquí, hermano. Estoy bien contento, estoy feliz, me gusta. Por eso es que yo grito como que hay olvides aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy contento. Esto es lo que Dios me ha dado, todo Dios lo que me ha enseñado, esto es lo que Dios me ha dado este lugar aquí. Aquí estamos. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Eso vamos a gozarnos ahora. Amén. ¿Me voy a entender? Ahora, note lo siguiente. En el capítulo 1, verso 3, donde volvemos a la palabra y donde dice, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora note, esto nos enseña algo muy importante acerca de nuestra salida del mundo. Le voy a decir por qué. Note que todo estaba desordenado, todo estaba vacío y en tinieblas. Y esa era nuestra condición. ¿Amén o no amén? Amén. Note que lo desordenado, lo vacío y las tinieblas se han quedado atrás. Y luego adelante habla el verbo y aparece la luz. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa es una figura de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Porque nosotros salimos del desorden, del vacío, salimos de la oscuridad a través
es donde nos abrieron los ojos. Ahí es donde nos viene el Espíritu Santo, nos lleva a Cristo. Cristo nos perdona, nos limpia y nos alumbra y ahí resucitamos. Podemos ver en medio de la oscuridad. Ahí entra la sabiduría en nosotros. ¿Me voy a entender? Amén. Quisiera hablar algo más profundo, pero no se me va a entender, pero voy a tratar. En nuestro primer nacimiento, nosotros somos renacidos a través de la luz. La luz que dijo Elohim, sea la luz, después de los 3 desórdenes que había. Que es una figura de la cual nosotros salimos de ese mundo, dejamos, vivíamos ese mundo. Pero viene la luz, nos alumbra, nos saca de esas 3 facetas, nacemos de nuevo, porque el Espíritu Santo nos trajo a la luz. Ahora, la luz nos ha alumbrado, pero no te da una cosa. Cristo es la luz, ¿me voy a entender? Amén. Pero nosotros pensamos, escuchen bien, nosotros pensamos que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nosotros solo pensamos en Jesús el Salvador, mas no comprendemos y entendemos que cuando recibimos a Jesús, lo recibimos como la luz. Porque Él es, lo que dice capítulo 1 de Juan, que Él es la luz que vino a alumbrar a todo hombre. No está hablando de una luz natural, sino vino a alumbrar la oscuridad. Ya sabe que la oscuridad, ya sabe lo que quiere decir. La oscuridad quiere decir falta de inteligencia, falta de sabiduría. Una persona que no tiene conocimiento. En otra palabra, cuando la luz viene a tu vida, viene la sabiduría. Amén. Porque la luz quiere decir sabiduría en hebreo, ya lo dije. Y oscuridad quiere decir ignorancia en el hebreo. En otra palabra, cuando tú vienes a Cristo, no solamente Él te salva como Jesús tu Salvador, sino que Él te toma como aquí al principio, como la luz, porque esa luz que dice Elohim que sea la luz, no es una luz común y corriente, sino habla del verbo luz, habla del verbo luz, el que vino nos alumbró a nosotros. Amén. Otra palabra, la luz, la sabiduría. Entonces, esto significa que cada persona, escuche bien, significa que cada persona tiene sabiduría en sí. ¿Por qué razón? Porque ya te alumbró el verbo como luz. Te alumbró el verbo, te trajo luz. Ya no eres ignorante. Ya no estás en la oscuridad. El verbo te trajo luz. Entonces, ¿por qué no hay sabiduría? Porque no hay revelación de la palabra. Simplemente porque, escucha bien, porque todavía no te has dado cuenta que lo que Dios depositó aquí, tienes que hablarlo. Amén. ¿Te voy a entender? Amén. Amén. Que lo que la luz trajo en ti, está en ti. Y no sale de ti hasta que tú lo creas. Y hasta que tú lo creas, lo vas a hablar. Si tú dices, yo era ignorante, lucha. Pero ahora no soy ignorante, ahora soy sabio. Tú no lo vas a hacer para vanagloria. Tú lo vas a hacer para confesión de liberación de tu alma ignorante. Tú vas a hablarte para liberarte. Tú vas a hablarte para recibir conocimiento, para recibir sabiduría. ¿Por qué? Porque ya la luz está en nosotros. La sabiduría está en nosotros. Cada quien tenemos que recibir revelación del Señor. Porque tenemos la luz y la luz es sabiduría del hebreo. ¿Comprende, hermano? Por eso yo crezco mucho en la revelación, porque yo digo, yo puedo entender la Biblia. Yo puedo comprender la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ya la luz se me fue dar. Ya puedo ver. Ya no estoy en oscuridad. Ya puedo entender. Alguien que vive en oscuridad no puede entender dónde está ni a dónde va. Pero una persona que está en luz sabe dónde está y a dónde va. Eso quiere decir sabiduría.
sabe dónde se encuentra. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, nosotros debemos de creer que esa luz está en nosotros, que esa sabiduría está en nosotros. Ahora tenemos que creerla, sacar eso que nos dijeron, que no se te queda nada, que tú nunca vas a crecer, que tú nunca vas a llegar a ser nada, que nunca vas a entender la escritura. Hay que romper eso. Amén. No importa de dónde vengas, no importa quién sea tu generación, todo depende de lo que tú crees que tienes en el Señor. Amén. Así es. ¿Cuánto me está dando a entender lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, viene la luz. Y la luz lo que hace en nosotros es que trae sabiduría. ¿Ok? No les estoy hablando como la luz, como Jesucristo, como salvación. Me estoy yendo más profundo de eso. Le estoy hablando como la luz, como el verbo trayéndonos sabiduría a nosotros, haciéndonos sabios. ¿Me voy a entender? Amén. Porque nosotros somos sabios cuando dicen amén. Amén. Desde el día que tú viniste al Señor y venimos al Señor, tú eres una persona sabia. Cuando no estabas en el Señor, tú eras un ignorante porque vivías en oscuridad. Del momento que entraste en la luz, tú tienes que ser sabio ahora. Tú tienes que decirle a tu alma, tienes que entender la Biblia, vas a comprender la Biblia, vas a ver cosas ahí sobrenaturales, la palabra de Dios, porque ahora tienes la luz, ahora vas a ver a través de Cristo, vas a comprender a través de Cristo. Aleluya. Solo aquellas personas que no creen en Jesús como Dios, ellos nunca pueden ver la Biblia. ¿Pueden entender? No pueden comprender, no tienen luz, no tienen sabiduría, no pueden comprender. Pero nosotros que creemos en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Jesús, lo voy a hablar así, como el que nos alumbró, nosotros podemos comprender las cartas del Señor. Amén. Amén. Ahora note, dice, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué vino a ser la sabiduría? Ahora vamos con sabiduría. ¿Qué vino a ser la luz? Note, cuando hay sabiduría es muy importante. Porque si usted lee, dice, ¿qué hizo la sabiduría? Bueno, la sabiduría dijo, ok, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Entonces, lo primero que hace la sabiduría es una separación. Amén. Ahí comienza la sabiduría de Dios en la persona. Amén. Una separación. Tú tienes que separarte por voluntad propia de las cosas que no te convienen. Amén. Tú tienes que separarte por voluntad propia de las cosas que no te edifican. Amén. Eso es tener luz, porque la luz vino a separar. En otra palabra, a buscar edificación donde hay edificación y a separar donde está lo bueno y poner lo malo donde está lo malo. Amén. Nosotros tenemos que ser sabios. Amén. Estar escuchando lo que dicen, lo que hablan, lo negativo de nosotros, eso no es ser sabio. ¿Me voy a entender? Amén. Amén. Aquello que no te edifica o aquellas amistades que no te edifican, hágase a un lado. Tú eres sabio. Amén. Aquellos que no te quieren, aquellos que no te quieren, no te llevan por atrás, te acuchillan, tú sabes quiénes son, no les digas nada. Tú tienes luz, tú eres inteligente, tú eres sabio. No te pelees con ellos. Simplemente apártate de ellos y busca el bien. Y vete por el camino bueno. Eso es tener luz. Amén. Pero si yo estoy con una persona que me está agrediendo, está metiéndome en pleito y en cosas, y yo sigo sus pisadas, ¿soy sabio yo? No. ¿Tengo luz yo? No tengo luz. Sigo en la tiniebla, sigo en ignorancia, aunque diga que soy cristiano, aunque diga que soy creyente. ¿Me voy a entender?
hacer una separación. Tengo que hacer un ver qué me conviene y qué no me conviene. ¿Qué me edifica y no me edifica? Amén, amén. Aunque la gente te diga, no, que usted que ya cambió conmigo, que usted ahora solo lleno de cosas es. Tú no digas nada. Tú sabes por qué estás haciendo aquello. Tú sabes que no te conviene lo que tú sabes que no te conviene. Y simplemente buscar el buen camino. Amén. Porque desde el principio el Señor nos enseña que el que tiene luz debe de separarse de lo que no le edifica. Amén, amén. Es una separación diaria, es una determinación diaria. Así como Elohim viene y separa ante la sabiduría y la ignorancia. Así nosotros debemos de separar la ignorancia y la sabiduría todo el tiempo. Amén. Yo creo que nosotros cometemos tantos errores por ignorantes. Por no tener revelación, por no tener luz, por no tener conocimiento, por no tener capacidad. Entonces, desde el principio nos enseña el Señor que hay que hacer distinción, hay que separar. Ahora note cómo el Señor comienza, se lo voy a enseñar en la Biblia, cómo el Señor empieza a trabajar de la oscuridad, vamos hacia adelante, ¿no? Porque nosotros venimos de atrás y vamos hacia la luz. ¿Lo voy a entender? Amén. Lo desordenado, vacío y en tinieblas se ha quedado atrás. Ahora la luz está al presente. Eso fue lo que hizo el Señor. El Señor nos saca del anonimato, nos saca esas tres cosas y nos trae hacia adelante, de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque el crecimiento de Dios para el hombre sabio es de atrás hacia adelante. Tiene que ir hacia adelante, tiene que avanzar. Y lo vamos a ver. Dice la Biblia, note. Lea conmigo si quiere el versículo, si quiere acompañar el versículo 5. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y mañana un día. Note cómo empieza el Señor. Ahora no te mires. Nosotros comenzamos a decir, mañana temprano y mañana en la tarde. Si hablamos, ¿sí o no? Ese es nuestro lenguaje. Por eso es que nosotros no avanzamos. Amén. Porque nosotros vivimos una vida natural del mundo, de la vida. Mañana temprano dice, voy a hacer las compras y luego en la tarde voy a hacer esto y el otro. Bueno, así funciona la vida cotidiana. Pero la vida espiritual no funciona de esa forma. La vida espiritual nos enseña Jehová el Creador que nosotros vamos de progreso en progreso. Amén. Estamos viendo catástrofe aquí atrás. Desorden, ¿está conmigo? Amén. Desorden, vacío y tinieblas. Y adelante hay luz. Porque vamos, el desorden, vacío y tinieblas, hacia la luz. Amén. Vamos hacia adelante, vamos avanzando. Llegamos a Cristo. Salimos de la vana manera de vivir. Vamos a Cristo. Y nos sigue enseñando la Biblia que Dios empieza a contar el día de la tarde a la mañana. No de la mañana a la tarde, sino de la tarde a la mañana. Porque nosotros tenemos que ir avanzando, hermanos. ¿Me voy a entender? Amén. Amén. De la tarde tenemos que ir hacia la mañana. Amén. Pero nosotros, si queremos avanzar y estamos empezando de la mañana a la tarde, vamos para atrás. La vida espiritual. Por eso Dios no contó al mediodía. ¿Ok? Tampoco Dios le dijo, voy a hacer mañana, mediodía y luego tarde. No, Dios solamente la formó en dos cosas, porque es espiritual. Amén. Dios dijo,
que sea la tarde y la mañana. Porque Dios quiere porque la mentalidad de Elohim es que el hombre vaya creciendo, que el hombre no se quede ahí. Amén. Que nosotros tenemos que avanzar, que nosotros tenemos que ir más allá, que no podemos estar con los mismos problemas de ahora, con la misma tontería de ahora, con la misma fe menguada ahora. Tenemos que crecer nuestra fe. Amén. La circunstancia, las cosas que pasan en la vida, es para que nosotros vamos creciendo, aumentando. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces Dios quiere que nosotros avancemos. Ahora, note, tiene razón lo que dice el Proverbios 4.8. Habla lo que dice el Proverbios 4.8. Se lo voy a leer. Y dice lo que dice 4.8, que es igual al crecimiento, al avance de la vida espiritual. Dice el libro de Proverbios 4.8, dice la Biblia de esta manera, dice 4.18, dice la Biblia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿usted sabe cuál es la luz de la aurora o no? Bueno, la luz de la aurora es el color rojizo que sale antes que salga el sol. ¿Puede entender? Amén. Cuando está rojizo, así usted sabe, ya sabe que va a salir el sol. Entonces, lo rojizo nos enseña que hay cierta luz. Pero que hay cierta luz y que hay señal de que la luz mayor se aproxima, que va a salir. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, Dios hizo nuestra vida espiritual como la tarde a la mañana y como la luz de la aurora de aumento. Dios no quiere nuestra naturaleza espiritual no fue formada como de ir de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante. Amén. Tenemos que crecer. En otra palabra, lo que significa eso, si entendemos un poco la Biblia, significa que nuestra naturaleza espiritual es que nosotros automáticamente vamos avanzando sin hacer ningún esfuerzo. Amén. Amén. Pero eso tiene que estar aquí en tu corazón. Amén. Esta palabra, o sea, tú tienes que creer. Que tú digas, wow, esa es mi naturaleza. Entonces nos damos cuenta porque nosotros muchas veces no avanzamos, no crecemos, porque nosotros estamos actuando con nuestra propia naturaleza caída. ¿Me puede entender? Y no le estamos dando la prioridad a la palabra, que la palabra nos enseña que desde el momento que nosotros nacemos de nuevo y volvemos a Cristo, la ley de la palabra dice que nuestra naturaleza es de tarde a la mañana, que vamos como la luz de la aurora en aumento. En otra palabra, tenemos que crecer Amén. Amén. sin que tú tengas que hacer algún esfuerzo. Pero eso tú lo vas a entender y comprender cuando lo veas a la luz de la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento nosotros perdemos tantas cosas. Necesitamos la luz de la revelación de la palabra del Señor. Ahora note, ¿cómo vamos? Ya voy a terminar, solo que habrá otro punto más. Ahora note cómo está bien aquí. Cuando yo estaba viendo eso, digo, oh my God, hoy en la mañana estoy diciendo, esto está interesante. Ahora note lo que dice. ¿Cómo Dios nos lleva? Ok, nos saca, se lo voy a explicar después, cuando termine este otro punto. Volvamos a Génesis capítulo 1. Dice en Génesis capítulo 1, en el versículo 6, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Ahora, ¿cómo va el Señor? Ahora encontramos la palabra, mire, encontramos la palabra, escuche bien, luz. ¿Qué hizo la luz? Lo dio sabiduría. Amén.
distinguir entre una cosa y otra. Ok. Número 2. ¿Qué pasó con esa luz? Nos enseña que nosotros tenemos que crecer. Amén. Vamos de tarde a mañana. Amén. Número 3. Dios nos enseña, Elohim, el Creador, con esta palabra que nos habla expansión. Nos enseña que algo lo hizo a Elohim expandir algo. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Elohim expandiera algo? Lo que hizo que Elohim expandiera algo, que fue los cielos, fue lo que había en su mente. Él lo habló. Y lo que él iba hablando, escuche bien, lo que iba hablando conforme lo que él es, iba creciendo. Amén. ¿Me voy a entender? Amén. Conforme él iba hablando, iba creciendo. Entonces, lo que se llevó a él a decir, necesito más espacio, fue a causa de lo que él iba hablando, le iba produciendo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Amén. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En otras palabras, lo que está en nuestra mente y lo hablamos, eso nos va a dar un lugar, si es de fe, nos va a dar un lugar para ensanchar, Amén. para crecer, para avanzar en la vida. Pero si hablamos positivamente, de acuerdo a nuestras naturaleza. Amén. Entonces vemos nuestra vida espiritual, como el Señor primero nos da la luz para que podamos ser sabios y separar las cosas de una y otra. Luego nos enseña que el crecimiento es de atrás hacia adelante. Tú vienes dejándolo de atrás y vas avanzando hacia adelante. Y nos lo confirma porque encontramos esa palabra extensión, expansión. Y expansión quiere decir que se necesita un lugar más porque no hay. Amén. Entonces es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere con esta sabiduría que nosotros tengamos, con esta luz, que nosotros podamos tener sabiduría para separar una cosa del otro. La otra, que nosotros comprendamos que automáticamente debemos que crecer. Tiene que haber cambio en nuestra vida. Nuestra vida de oración. Si tú orabas antes, amén, con un poco de fe, tú debes de haber crecido ya más en esta oración que tú haces. Amén. Amén. Ha de haber crecido en la palabra. Cuando tú lees la palabra, ahora tienes una fe mayor que la tenías hace un año. Amén. Ahora le crees más a la palabra, entiendes más la palabra, confías más en la palabra. Dios te habla por medio de la palabra porque tú vas creciendo. Amén. 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 Y como tú vas en aumento, entonces el Señor te va dando el territorio. Amén. Entonces Dios no te va a dar la palabra expande si tú no hablas conforme a lo que tienes. ¿Cómo nos vamos a expandir? Conforme a lo que está, en lo que nosotros somos. Eso es lo que vamos a venir a hacer con lo que hablamos. Pero si nosotros tenemos todo negativo, no positivo, vamos a cortar y no vamos a avanzar. Vamos a ir totalmente a lo contrario, hacia atrás. Ahora, quiero terminar con esto, leyendo el versículo, y dice la Biblia, verso 7, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. ¿Y qué llamó Dios a la expansión? ¿Cómo le llamó? Cielos. Le llamó cielos. ¿Qué significa eso? Para usted quizás no significa quizás nada, pero lo que significa que expansión, cielos, significa que Dios nos dio el poder de lo espiritual para poder expandir cielos. Amén. ¿Entiende? Dios nos dio los cielos, hermano.
Dios nos dio una unción a nivel celestial para expandir. Nosotros podemos expandir. Hay que confiar en el Señor. Eso, Señor, lo que Dios me estaba diciendo en el corazón. Tu naturaleza es que tienes que ir de la tarde a la mañana. Tu naturaleza es que tú tienes que avanzar. Tú tienes que expandirte sin hacer nada. Esa es nuestra naturaleza. ¿Me doy a entender? Amén. O sea, si nosotros nos llevamos la palabra en nuestro corazón, aprendimos y vamos a decir, wow, ahora voy a hablar diferente. Ahora voy a pensar diferente. Ahora voy a ser una mujer positiva, un hombre positivo. Porque yo sé que lo que hable y salga de mi boca, o eso va a expandir, o eso va a cortar. Amén. Dios nos formó, nos creó a su imagen y semejanza. Y así como Él piensa y habló lo que Él pensaba, así vino a identificarse lo que Él era con lo que creó. Así nosotros nos vamos a identificar con lo que tenemos aquí. Si nuestra visión es corta, si nuestra capacidad es corta, si nos sentimos insuficientes,